Aleluya al Señor. Y lo voy a llevar, hermanos, a lo que el Señor le dio a nuestro pastor, lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, puso en el corazón del pastor y nos transmite el mensaje a través ahora de nosotros para seguir adelante. Un ejemplo de convicción en Dios, Daniel capítulo 3, verso 16 al 17, una palabra muy conocida, una historia muy conocida por todos nosotros, la hemos leído muchas veces, pero lo importante es esto, que cada vez que nosotros leemos una historia verídica, una palabra, una porción de la palabra de nuestro Dios, debemos de nosotros saber que ese fue un testimonio que ocurrió en ellos. Y cuando vemos esta historia, la vemos, la leemos, pasa la historia, se termina la historia que leemos, y esa historia tuvo un tiempo, un proceder, lapso de tiempo, fueron años, fue tiempo que ellos, la gente que vivió esta vida, estuvo ahí por años, estuvo ahí por un periodo de tiempo. Nosotros hoy estamos aquí, tenemos si un año, si 3, si 10, si 28, si 30 o más años en el camino del Señor, sabemos que estamos viviendo una vida real. Usted puede mirarse, puede verse, algo aconteció en su vida, algo hay importante en usted y un día se va a acabar. Las promesas del Señor, lo que Dios dejó como cumplimientos, como profecías, se van a cumplir. Y la iglesia también tiene que Dios va a cumplir algo con su iglesia. Dios dijo arrebatarla, Dios prometió llevar a su iglesia, Dios prometió estar con su iglesia, pero es usted y yo que nos corresponde hoy vivir lo que Dios nos está hablando por medio de la palabra. Un día, hermanos, un día nosotros vamos a dejar de existir. Y el día que dejemos de existir vamos a estar delante de la presencia del Señor. Un día vamos a llegar a esa realidad que Dios nos va a poner un día. Pero mientras debemos de esforzarnos. Y esta palabra constante nos indica, hermanos, que debemos de esforzarnos cada día de nuestras vidas. Porque al terminar la carrera vamos a saber que allí acabó nuestra carrera y va a ser la realidad de lo que nosotros vivimos. Así que ¿cuántos están dispuestos a seguir teniendo firmeza? ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir teniendo confianza? Y eso no es fácil, pero sí se puede en el Señor. Dice la palabra así en Daniel capítulo 3 verso 16 al 17. Estos 3 hebreos con una convicción tremenda, una convicción fuerte, fundamental, que estaba fundamentada en Jehová, en Dios, que ellos creyeron en su tiempo. El mismo, nuestro Señor mismo Jesucristo, en ese tiempo Jehová, como se hacía llamar, ellos estuvieron firmes. Pero dice la palabra del Señor así: Sadrach, Mesad, Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El verso 17 dice enseguida, dice: he aquí nuestro Dios quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cuántos pueden decir nuestro Señor es Dios? Nuestro Jesucristo es Dios. Amén. Y Él es el que nos ha dado esta palabra. ¿Por qué no levanta sus manos, cierre sus ojos y dígale a nuestro Dios: Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Rey. Y hoy en esta mañana, Señor, venimos delante de ti. Pues, Señor, escuchando y viniendo a adorar y glorificarte. Te hemos adorado con nuestras manos, con nuestro ser, con nuestra boca. Pero hoy también, Señor, necesitamos tu palabra en nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestros corazones. Cada uno de nosotros individualmente, Dios, nos has dado una vida, un espíritu, un cuerpo. Y, Señor, somos responsables nosotros, cada uno, de llevar, Señor, y regresar, Señor, a ti y dar, Señor, respuesta a lo que tú nos has enseñado.
Hoy confiamos en ti, Señor. Estamos en un mundo lleno de diferentes situaciones adversas, malas, un mundo lleno de pecado, pero hoy nosotros vivimos en medio de él, Señor, y te necesitamos. Te pedimos nos ayudes, Señor, aunque no tenemos una lucha física, pero tenemos una lucha, una guerra espiritual que nos hacen querer mover en nuestro corazón, en nuestra mente, las convicciones, la firmeza, Señor, la confianza que tú has puesto en nosotros. Así hoy, Señor, te pedimos, habla nuestra mente y salgamos de aquí diferentes para seguir, Señor, haciendo tu voluntad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Señor, tome su asiento, hermano, glorificando a nuestro Dios. Un ejemplo de confianza en Dios. En las últimas 2 semanas se nos está predicando, se nos ha predicado sobre la firmeza, el ejemplo de Job. Se nos puso el ejemplo de Job, la vida de Job, la historia que Job vivió cuando él tenía esa confianza, esa firmeza en Dios, se le fue probado. Recuerde lo que se nos predicó, él vivió un momento en su vida que lo quiso sacudir en su vida, lo que estaba viviendo. Empezó se le quitó todo, sus hijos, todas las riquezas que tenía, empezó a sacudirse su vida. Aquel acusador que vino delante de Dios se recuerda y le decía, pues Job te sirve por lo que tú le das, pero pruébalo y vas a ver si no te deja. Y es ahí donde Job fue probado. Todos conocemos la historia, pero él se mantuvo firme, confiando en esa firmeza ante Dios, para él ser puesto en esa situación y confiar en Dios. Esa fue la firmeza de Job. Se nos habló del ejemplo de David, aquella situación donde él es confrontado con aquel gigante paladín, retando al ejército de Jehová, retándolo y diciéndole, peleen conmigo. Y ahí fue donde David tuvo la firmeza ante Dios, tuvo la confianza ante Dios y pudo pelear. Fue la confianza que lo llevó a alcanzar la victoria en Dios y poder vencer. Todos nosotros tenemos gigantes, todos nosotros tenemos situaciones, pero si confiamos y si tenemos la firmeza y la confianza, estos ejemplos nos dan a entender que sí se puede. Sí se puede nosotros permanecer en el camino del Señor, en su confianza. La palabra, hay un significado de la palabra convicción. Ya vimos entonces, para regresar poquito, ya vimos entonces lo que es la firmeza y la confianza de estos hombres. Pero viendo la firmeza y la confianza, hay algo más que el Señor nos quiere decir a nosotros y concluir estos mensajes. Si es la firmeza y la confianza que los llevó a ellos a tener estas batallas y creer en Dios y salir victoriosos, hay algo que los mantuvo a ellos para poder seguir procediendo. Y esta palabra es la convicción. Por eso hoy hablamos el ejemplo de convicción, un ejemplo de convicción en el Señor. O sea que la firmeza y la confianza van agarrados en la convicción. Y es aquí donde la definición de convicción es esta, es la firmeza y la confianza. O sea, deben de tener como base eso, la firmeza y la confianza deben de tener entonces la convicción. Y es ahí donde la palabra convicción viene del latín convictio y significa creencia firme. La convicción es creencia firme. ¿Cuántos tienen hoy una creencia? ¿Cuántos hoy creemos en Dios? Dios nos dio una palabra, Dios nos dio un mensaje. Nosotros creíamos antes en Dios, pero no era lo que Dios estaba diciéndonos a nosotros qué es lo que debíamos de hacer. Pero Dios nos dio revelación y Dios nos dio, hermanos, ahora nosotros un evangelio, nos dio a nosotros una doctrina, nos dio a nosotros una palabra. Entonces es ahí donde viene la palabra convicción, que significa creencia firme. Dígale a su hermano a su derecha o izquierda, dígale, tienes convicción, tienes esa creencia firme, estás firme, hermano. El poder de convicción se refiere a la capacidad de creer firmemente. Entonces tiene que tener la capacidad, la convicción de ¿qué? De creer firmemente. Y es aquí donde debemos de creer. Hay alguien que cree en algo, pero nosotros creemos en Dios.
lo que puede infundir en la transformación de deseos en hechos. Quiere decir que cuando creemos y tenemos convicción, esto va a influir a transformar los deseos en hechos. ¿Y el deseo de nosotros qué es? Un día ver al Señor. El deseo de nosotros qué es? Tener bendición en nuestras familias, en nuestros hijos. El deseo de nosotros es tener firmeza. El deseo de nosotros es poder tener nosotros una estabilidad donde las cosas malas no nos hagan, no nos afecten y no nos tiren en nuestras vidas y en nuestra manera de vivir. Entonces quiere decir, hermanos, que tenemos que tener una firme creencia en lo que a nosotros se nos ha dado. A nosotros se nos ha dado, hermanos, como dice la palabra del Señor, se nos ha dado a nosotros el reino, se nos ha dado a nosotros salvación, se nos ha dado a nosotros un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesucristo. Hay una convicción, hay una palabra que se nos dio y es esa, hermanos, que Dios se nos dio a nosotros algo tan grande que el mundo no lo puede aún entender, no lo podíamos entender, pero a nosotros se nos dio, hermanos, un nombre que es sobre todo nombre. A nosotros se nos dio, hermanos, esta confianza y una esperanza de que un día Dios, hermano, nos vamos a estar allá con Él. Mientras estamos todavía aquí físicamente, humanamente, luchando y teniendo, hermanos, una guerra espiritual tremenda. ¿Cuántos la tenemos? Está luchando, hermanos, está luchando. Hay momentos en nuestras vidas que se están moviendo, hay momentos que están allí, pero hoy se nos habla de un ejemplo grande, un ejemplo tremendo que aconteció a estos hebreos. Decía el pastor en la predicación, no podemos ver a Dios, no lo podemos palpar, pero nuestro Dios es real, lo podemos sentir. Hay hechos que han acontecido en nuestras vidas. Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. ¿A cuántos nos ha hecho milagros el Señor? ¿Cuántos de nosotros ha hecho el Señor prodigios, hermanos, que hemos podido mirar y decir, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es tremendo? Por eso cuando se predicaba acerca de aquel Goliat, cuando se predicaba de aquella predicación de David, fue algo tremendo, hermanos, que Dios hizo cosas grandes aún con este gigante, con un hombre pequeño, con este joven David. Dios, hermano, le dio la fuerza, Dios le dio el poder a David para vencer a ese gigante. Lo que parece ser imposible y extraño y que parece ser que no es cierto, Dios lo hace posible cuando hay fe, cuando se confía en Él. Por eso estos tres hombres hebreos habla la Biblia de que ellos pasaron una circunstancia, pero ellos tuvieron que tener una convicción. Y este es el ejemplo. ¿Qué o quién nos apartará? Hay una palabra en Romanos 8, 35 al 36. Todos estamos convencidos de que Dios nos ha dado algo, de que Dios nos ha dado su amor y todas las bendiciones que ya hemos hablado. Todos sabemos que Dios nos ha dado algo grande, pero hay algo que el enemigo se va a encargar de ¿qué? De hacernos quitar tal promesa, de quitarnos, de hacernos decaer en lo que hemos creído. Y por eso Romanos 8, 35 al 36 dice de esta manera: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará de lo que hemos creído? Estamos convencidos que Dios ha hecho esto en nuestras vidas. Estamos convencidos de que si morimos vamos a ir con el Señor. Estamos convencidos de que Dios va a llevar a su iglesia. Estamos convencidos de que todo lo que somos, hermano, Dios nos ha puesto esa firmeza, esa confianza, ese valor que ahora por el cual nosotros vivimos. Y el apóstol Pablo le está diciendo, está poniendo esta palabra: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos va a apartar de lo que hemos creído? Y luego dice enseguida, pone la tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Dice la palabra en el verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dice, ¿quién nos apartará? ¿Alguno de nosotros ha venido algo que lo quiera apartar de Dios? A nosotros nos ha venido una circunstancia que nos quiera hacer disminuir nuestra fe en Dios.
¿Cuántos de nosotros estamos viviendo cada día continuamente una lucha tremenda? Y es aquí donde Dios habla sobre estos hombres, tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, lo que leímos. En este es el momento en el cual entra la historia de ellos cuando cuando el pueblo de Dios fue otra vez opresionado y ahora en esta circunstancia fue cautivo por Babilonia, y es aquí donde ellos son tomados como esclavos, y aquí van estos hebreos también juntamente con el pueblo y fueron tomados. Dice la historia que ellos fueron tomados por el rey Nabucodonosor, que estaba en ese tiempo rey de Babilonia, y los toma y se los lleva, y empieza esta situación, esta historia en sus vidas. Recordamos que el pueblo de Israel es un pueblo que conoce la palabra, conoce a su Dios, conoce el poder de Dios que lo ha sacado de muchos lugares de esclavitud como fue Egipto. Este pueblo conoce a su Dios que es poderoso. Este pueblo conoce a su Dios que es bueno. Este pueblo conoce a su Dios que le ha dado de comer donde no hay nada, donde le ha dado agua donde no hay agua. En el desierto el Señor los ha protegido por 40 años. Dios les ha mostrado, hermanos, al pueblo grandes bendiciones y grande poder a su pueblo. Este pueblo conoce de Dios, pero aquí viene algo. Cuando son cautivos ahora por los babilónicos o Babilonia, ellos son tomados, sus costumbres, sus creencias, su creencia en Dios, lo que ellos han sido enseñados a hacer, a ellos ahora los toman y empieza a querer cambiar sus costumbres. Empieza ahora este nuevo sistema a querer cambiar su creencia en Dios, en Jehová. Y es ahí donde ellos son puestos en esta circunstancia por el pecado que ha causado esta situación. Y ahí están ellos. Y es aquí donde pero siempre hay, hermanos, alguien que va a retener lo que se les ha enseñado. ¿Cuántos de nosotros estamos reteniendo lo que se nos ha enseñado? Como doctrina, como creencia, como palabra de Dios. Nosotros tenemos algo poderoso en nosotros que se nos ha enseñado y lo estamos reteniendo. Posiblemente hay muchos que han dejado el camino de Dios, pero mírese usted está aquí, está luchando, está buscando en los caminos del Señor. Pero estos hombres fueron tomados. Y aquí en Daniel capítulo 1, verso 3 al 4, vemos cómo este rey empieza a tomar a gente, a jóvenes con entendimiento, inteligencia, los toma para empezarles a poner leyes paganas de estos babilónicos. Y es aquí donde dice en Daniel capítulo 1, verso 3 al 4, dice así la palabra: y dijo el rey Aspenaz, dice, jefe de los eunucos, que trajesen a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y quienes les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Qué dice? Y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Entonces quiere dar a entender que se les educase la lengua, la literatura, las leyes y costumbres de los caldeos, pues todo y eso más había que se les iba a empezar a dar al pueblo o a estos jóvenes, que empezasen ellos a conocer algo diferente. Se les iba a empezar a enseñar las leyes de ellos, las costumbres de ellos, y para que ellos empezaran posiblemente a olvidar lo que ellos habían conocido de Dios, de Jehová, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo grande, por algo que ahora venía a sus vidas como solamente un mundo pasajero. Y es aquí donde ellos, hermanos, empiezan a vivir esto. Estos jóvenes con sus costumbres estaban puestos en un momento para que ellos se les enseñase, pero estaba allí la situación. Iban a estar firmes en lo que habían creído o iban a empezar a dejar lo que Dios se les había enseñado. ¿Por qué? Por el cambio del mundo, por el cambio de costumbres paganas, pero ellos empezaron a retener.
Recuerdan que aún Daniel que estaba con ellos también dice que se les empezó a dar comida, se les empezó a ellos dar la comida que el rey les indicaba, pero dice que ellos se mantuvieron firmes y ni aún quisieron comer la comida del rey porque no se quisieron contaminar. Esa es la convicción que ellos tienen en sus corazones porque están creyendo en un Dios que los puede librar. Este es el ejemplo de convicción, que ellos se negaron a tomar cosas que no convenían a sus vidas, cosas que ellos les iban a afectar. Y ellos están firmes, hermanos. A nosotros tenemos y vivimos en un mundo que nos quiere arrancar lo que hemos creído, la fe, lo que hemos creído como doctrina, lo que hemos creído como esperanza. Recuerda que la palabra del Señor dice, no tengamos en poco la venida del Señor, porque el Señor viene pronto. Y muchos, dice el apóstol en su tiempo, muchos dejaron de creer en Dios, muchos se está tardando a lo mejor, y es cierto, y dejaron de buscar en el Señor. Pero hubo quien se mantuvo firme creyendo que el Señor iba a venir. Hoy nosotros somos puestos en una situación, pero regresemos, hermano, una vez más a esta historia donde ellos están firmes en su convicción. Viene el acusador, así como Job, así como aquel Goliat que llegó delante de ellos. Vino el acusador delante de Jehová y le dijo, mira tu siervo Job, pues él te sirve porque tiene, pero hay que probarlo, si lo dejas que lo pruebes, si dejas que le quite, a ver si no te maldice. Y es ahí donde es puesto. El acusador viene ahora, hermanos, a poner en contra a estos tres hebreos. Y fíjese lo que dice la palabra en Daniel capítulo 3, verso 12. El acusador siempre va a estar allí. Alguien va a ser piedra de tropiezo para que la iglesia, para que el creyente caiga. Y dice Daniel 3:12, entonces enseguida dice, hay unos varones judíos. Y estos se encargaron los líderes del rey. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesad y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Viene y los pone y les dice, estos no te han respetado. Sadrach, Mesad y Abednego. Cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, antes que los acusasen, Nabucodonosor hizo que se levantara, hiciesen una imagen de él, para que todo el pueblo viniese y le adorase. Y dice que cuando tocaban las trompetas y los tambores al son de ellos, la gente tenía que hacer reverencia y postrarse ante la imagen de Nabucodonosor. Y imagínese ahí al pueblo hebreo. ¿Se puede imaginar usted si el pueblo hebreo, muchos de ellos se inclinaron o muchos de ellos no se inclinaron? Pero dice la palabra que el que no se postrase a la imagen de este rey Nabucodonosor, también se hizo un horno de fuego, donde aquel que no se postrase a esta imagen iba a ser echado ahí en ese horno de fuego. Y es ahí donde ellos están en esta situación. Y me pongo a pensar profundamente, ¿habría gente que en verdad no se postró ante la imagen del pueblo de Israel? ¿Cuántos de ellos irían al horno de fuego de la gente del pueblo de Dios por no postrarse a la imagen del rey Nabucodonosor? Pero no nos dice mucho la Biblia, pero yo creo que posiblemente sí hubo muchos del pueblo que fueron allí al horno y fueron muertos en el horno. Pero la historia nos cuenta que estos hombres se les fue acusado, ellos no siguen tus enseñanzas, ellos no se postran ante tu imagen, oh rey. Y dice la palabra del Señor entonces que ellos son puestos en una situación donde ahora ellos van a enfrentar el horno de fuego. Nosotros, hermano, el Señor nos habla acerca de convicción, y estos hombres tuvieron convicción. El castigo, hermanos, en veces obliga a cambiar la convicción. ¿Por qué? Está el horno de fuego y posiblemente hay temor. Y sí, hay temor, hay miedo. ¿De qué? De enfrentar el horno de fuego, de ser arrojado al horno de fuego. Hay una situación donde es ahí movida la convicción del creyente, del que ha creído en Dios. Es puesta la convicción de estos hombres. Vimos a Job y vimos a David.
tuvieron confianza y tuvieron confianza y tuvieron firmeza, pero esa firmeza tenía que llevar la convicción. Y ellos se mantuvieron a pesar de lo que ellos pasaron. ¿Por qué? Porque había convicción. Pero también fueron probados ellos porque tuvieron una situación que les estaba a ellos haciendo, hermanos, un acoso a sus vidas. Y es ahí donde nosotros vivimos, día a día vivimos un acoso de parte del enemigo que viene y nos acusa. ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Cómo estás viviendo tu fe tuya ante Dios? ¿Qué es lo que haces cuando se te ha enseñado a ti en tu vida? Y es ahí, hermanos, donde la convicción, donde el temor, donde aquel castigo está puesto para aquel que no obedezca las leyes de un sistema corrupto, un sistema malo. Y ahí están puestos ellos, pero ellos están dispuestos a no inclinarse a la estatua. Y ellos están firmes. ¿Qué nos apartará del amor de Dios? ¿Qué les iba a apartar a ellos del amor de que habían conocido de Jehová? Aunque haya padecimientos, ellos estaban listos, firmes para seguir adelante. Es un proceso. Y si Dios nos rescata, y si Dios no nos rescata, aun si no nos prostramos ante tu imagen, eso fue lo que ellos dijeron. ¿Cuál es la decisión entonces que ellos tomaron en su convicción? ¿Sufro por unos minutos o sufro por la eternidad? Yo me puse a pensar en ese momento, ellos tuvieron que tomar una decisión en lo que creían. Sufrir por unos momentos al horno de fuego. ¿Cuántos sufrirían si los aventaran al horno de fuego? Posiblemente minutos, 2 minutos, 3 minutos, no sé cuánto, porque el horno ya estaba tan caliente que al instante eran fulminados posiblemente, pero ellos iban a sufrir. Posiblemente cuando se expone esta prueba, no se quiere sufrir la realidad de lo que se ha creído. Y por eso muchos se retractan a no sufrir y mejor obedecer a un sistema corrupto y malo. ¿Por qué? Porque no se quiere sufrir físicamente, porque la convicción no está totalmente firme. Pero aquí está un ejemplo para nosotros, que nosotros, el Señor nos ha dicho que lo que creemos tiene que estar convencido nuestra vida de que Dios prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas a pesar de lo que suceda. Así que, ¿cuál es la decisión de ellos? Ellos decidieron, no vamos nosotros a postrarnos ante tu imagen. Fíjese lo que dice Daniel capítulo 3, verso 16 al 18. Dice la palabra del Señor lo que ellos respondieron, lo que leímos en el principio. Este asunto ya estaba allí. Ellos conocían a estos hebreos porque fueron puestos a hacer un trabajo, darles las reglas que ellos tenían que hacer y trabajar. Pero había algo. Ellos, los babilonios, el rey y los sátrapas y todos ellos ya conocían a Sadrach, Mesach y Abednego y sus convicciones. Ellos ya sabían quiénes eran ellos y sus convicciones eran fuertes. Pero fíjese lo que dice Daniel 3, 16 al 18, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué? Porque les dijeron, si no se postran, van a ser echados al horno de fuego. Pero Daniel 3, 16, entonces dice diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, dice, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos estaban convencidos y le dijeron al rey, no es necesario que te respondamos, rey, no te vamos a decir que sí, nos vamos a postrar. No es necesario que te digamos nada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que tenemos y lo que vamos a hacer. Y el enemigo va a venir y te va a decir a ti y a mí, ¿qué me vas a responder? ¿Vamos a inclinarnos a las cosas malas o vamos a dejar de desistir de Dios o vamos a seguir creyendo en Dios? Y nosotros debemos de responder así como ellos dijeron, no te tenemos que responder. No podemos decir, déjate, vamos a decir mañana o pasado y te damos una respuesta. Porque si eso hubieran dicho, pues ellos no estuvieran firmemente convencidos. Déjanosla pensárnosla y a ver si te creemos o no queremos hacer esto. Ellos ahí al instante dijeron, no tenemos que contestarte nada porque lo que nosotros creemos, esto es lo que hay en nuestra firmeza y en nuestro corazón.
¿Se ha puesto a pensar, hermano, que muchas veces el enemigo viene y nos ataca a ver si estás firme o no estás firme? Pues deja ver si estoy firme, deja ver si estoy bien. Pues no, debemos nosotros de saber que la convicción, hermano, tiene que estar allí. Y estos hombres entonces son puestos de esta manera. Y luego dice el verso 18 dice: y si no sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos tu estatua que has levantado. Porque dice, Dios nos va a librar de tu mano, pero luego dice el 18, y si Dios no nos libra del horno de fuego, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea que si Dios permite que nos metamos en el horno y nos echen al horno, aun que nos metas al horno, aun que seamos condenados, no vamos a inclinarnos a tus imágenes y no vamos a adorar a tu estatua. Quiere decir, hermanos, que ellos tenían una convicción firme. Por eso la convicción es una creencia que firme. ¿En qué estamos creyendo? En un Dios que es santo, en un Dios que nos ha llamado a dejar las cosas del pecado del mundo ahora a un camino de santidad, a un camino derecho, a un camino donde nosotros debemos de santificarnos continuamente, dejando las cosas del mundo, creyéndole a Dios, aunque estamos siendo nosotros puestos en tentación, pero Dios nos puede librar. Entonces, ¿desistirían ellos de su convicción porque aumentó el castigo o aumentó la intensidad de lo que estaba pasando? Desistirían, hermanos. Ellos dijeron que no, rotundamente, creemos en nuestro Dios. Pero luego dice el Daniel capítulo 3, 19 al 20, estos siguientes versículos dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó en el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Dice, se enojó tanto, demudó su rostro, cambió. Dice, y entonces ¿qué hizo? Dice que fue y dijo, aumenten el horno 7 veces más de lo que había estado acostumbrado. Luego dice el verso 20, y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno ardiendo. Quiere decir que aumentó la intensidad, aumentó, hermanos, ese calor que estaba en el horno. Quiere decir que nosotros que vivimos en este mundo, nosotros somos expuestos todo el tiempo. Aún no hemos sido puestos en algo que no podamos sobrepasar, porque no tenemos tal persecución como lo tuvieron ellos físicamente. Allá en el oriente, allá en China, allá donde siempre continuamente se nos está diciendo, hermanos, allá los hermanos tienen que esconderse, allá son perseguidos. Aún en Oaxaca, de donde es mi papá y mi mamá, donde nosotros crecimos por un tiempo, aún allá, hermanos, los hermanos son muertos por causa del evangelio, encarcelados y muertos. No puedes predicar el evangelio porque los meten a la cárcel y los matan. Quiere decir, hermanos, que aún en México, en lugares hay donde hay persecución por lo que se ha creído. Pero ¿por qué ellos han muerto? Porque han tenido convicción en lo que han creído. No se han inclinado a las imágenes que nos inclinábamos antes. No han vuelto a vivir en el mundo como vivíamos antes. Ellos se han mantenido confiando que Dios es bueno y santo y se han mantenido en la doctrina. Nosotros no hemos vivido tal cosa. ¿Sabe qué es lo que hemos vivido nosotros como mayores, como jóvenes, como juniors? ¿Saben qué es lo que hemos vivido? Cada uno en su edad. Porque hay quien tenemos casi 50, hay quien tiene 30, hay quien tiene 20, hay quien tiene 15 años. Todos estamos en diferentes etapas de nuestra vida. Pero todos nosotros estamos viviendo ciertas cosas en nuestras vidas, no físicas y literales aún, pero estamos viviendo una guerra espiritual. Posiblemente es tentación al pecado. Posiblemente, hermanos, puede ser cosas que nos están atacando en la mente, en el corazón. Y no es necesario que nosotros dejemos de
responder o me van a meter al horno de fuego. Lo que pasa es que en las decisiones que tomamos en nuestro corazón, en nuestra mente, decir, oh, yo amo más a mi carro que a Dios. Yo puedo amar este pecado y no estoy amando a Dios. Se están tomando decisiones en las cuales se mengua la creencia, la convicción de seguir nosotros la palabra que Dios nos dejó. No necesariamente tiene que ser esa manera cuando se le pone a la gente como una persecución físicamente. Si tú sigues creyendo en tu Dios, te vamos a cortar un pie. Si tú sigues creyendo en tu Dios, te vamos a torturar. No hay eso aún en nosotros, pero sí hay una forma en la cual a nosotros se nos está acosando continuamente. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a vestir? Y eso también es una parte donde nosotros somos atacados. ¿Voy a ir a la iglesia por convicción o voy a ir a la iglesia porque simplemente para no sentirme mal en la semana o simplemente porque estoy enfermo? Yo creo, hermanos, que el Señor nos ha llamado a tener convicción. No solamente porque necesitamos algo, sino porque tenemos, hermano, un corazón que cree en Dios a pesar de todo lo que estamos viviendo. Porque Dios te puede sanar, te puede bendecir, te puede hacer. Pero como dice la palabra, ¿y qué si el hombre ganare todas las cosas del mundo y perdiese su alma? Dios quiere tu alma, Dios quiere nuestra vida para Él. Pero debemos de tener convicción. Si las cosas pequeñas o mentales nos quieren apagar y nos alejan, ¿qué serán las cosas en persecución físicas si es que viniesen? Nosotros debemos de tener convicción, debemos de buscar a Dios, debemos de seguir buscando a nuestro Dios. Sostente en Dios y no caigas. Si todo esto, hermanos, que estamos viendo sobre estos hebreos, ellos tuvieron la convicción, un ejemplo de convicción. Pero ahora a nosotros nos toca también sostenernos en Dios y no caer. Entonces, ¿cuál es la condición que hoy día a día nos acosa? La tentación del pecado o placeres o la corriente del mundo, la enfermedad, los problemas, la crítica, el desánimo, etcétera. Traté de pensar mucho más y hay mucho más que nos puede cambiar nuestra convicción ante Dios. ¿Qué es? Pero tenemos una nube de testigos. Una nube de testigos. Cuando el horno de la prueba se calienta de más, hermano, tiene que haber firmeza, confianza y convicción para seguir creyendo del Señor. Este horno se levantó más de lo que tenía normalmente la temperatura, pero para nosotros se está levantando más en nosotros estas situaciones en nuestras vidas, para nosotros dejar de confiar en el Señor. Simplemente, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Está ardiendo, está firme? ¿O simplemente nuestra vida espiritual está entre sí y no? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Porque el Señor dice que aún no hemos vivido cosas terribles, pero y si viniesen podremos resistir. La convicción te hará resistir. Dice la palabra de Dios, Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente de tu mano, oh Rey, nos librará. Ellos dijeron, si la voluntad de Dios es que ahí queda nuestra vida, tenemos victoria de todas maneras en el Señor. Nosotros ya no tenemos nada que perder si en verdad estamos creyendo en el Señor. Si vivimos o morimos, dijo el apóstol Pablo, somos del Señor. Pero aquí viene algo, hermanos, para nosotros. Aquí viene algo que el Señor también nos quiere dar a entender a nosotros, que nos sostengamos en Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, verso 12 al 13, dice de esta manera. Dice el apóstol en la Nueva Traducción Actual, dice, lo voy a leer a la traducción actual y luego nuestro hermano lo va a poner en la Reina Valera. 1 Corintios 10, 12 al 13 dice, por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. El verso 13 dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Además, cuando vengan tentaciones, Dios mismo les hará mostrar cómo vencerlas y así podrán resistir. Dice que el que se sienta estar seguro de no pecar,
pues puede ser primero en hacerlo, debemos de estar creyendo en el Señor. ¿Por qué? Si te sientes seguro de estar firme, mira que no caigas. Quiere decir el Señor que si estamos seguros, debemos de creer en el Señor y no dejar. Dice, porque no hemos pasado tentación que no podamos resistir. Pero si llegásemos a pasar tal tentación, dice la palabra en el último versículo, en el verso 13 al último, dice que Dios nos mostrará cómo vencerlas y así podremos resistir. Quiere decir que si vienen esas pruebas y luchas, Dios nos va a enseñar cómo pasarlas y resistir y vencer. Esa es la convicción que Dios nos está enseñando, que nosotros debemos de seguir teniendo la convicción en Dios. Ahora luego dice Primera de Pedro 5, 9 al 10, dice de esta manera. Dice el apóstol Pedro dice que resistamos al enemigo porque siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero luego dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que por los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiere decir que hay padecimientos, quiere decir que hay situaciones en todo el mundo y en los hermanos que han vivido en el Evangelio también han pasado por circunstancias, pero dice el apóstol, resistid firmes en la fe. Quiere decir que la resistencia en la convicción nos hará poder pasar todo tipo de circunstancias. Hermanos, tenemos una realidad y Dios nos puede ayudar. Dice la palabra también en Santiago 1, 5 al 8, dice esto. Por eso decíamos, ¿cuántos estamos firmes? ¿Cuántos estamos confiando en el Señor? Hablamos y vimos sobre David, sobre Job, y hay muchos personajes en la Biblia, pero esta es nuestra vida, hermanos. Esta es nuestra vida. Esta es la iglesia. A usted le toca hoy vivir esta convicción en su vida de lo que ha creído. A usted le toca gozarse en lo que ha recibido del Señor. A mí me toca gozarme en lo que he creído. A mí me toca alabar a mi Dios como yo he creído. Pero es cada uno personalmente cómo usted ha creído en el Señor. Cómo usted se está regocijando en el Señor. Está Dios vibrando en su corazón y en su vida. Porque hay muchas circunstancias las cuales nos quieren robar el gozo. No necesariamente es ese horno literal. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando viene una crítica, cuando viene algo que no nos gusta como seres humanos, se apaga el gozo. Ya no quieres ir a la iglesia porque ya no me gusta ver al hermano sutano o mengano. Pero no viene usted a hacer eso, viene usted como yo a buscar al Señor. Una simple cosa te puede bajar lo que has creído en tu vida, pero somos cada uno de nosotros de creerle al Señor, de buscar al Señor, de tener la convicción. Dice Santiago capítulo 1, verso 5 al 8, dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Dice, Él se la da a todos en abundancia sin echarles nada en cara. Luego el verso 6 dice, eso sí, debe pedirla con seguridad de que Dios le dará. Porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento las lleva de un lado al otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Entonces tenemos que tener nosotros la confianza y debemos de tener la convicción de creerle al Señor. Porque dice que el que duda, ¿qué pasa? Es como las olas en el mar. La lleva hasta allá y la vuelve a regresar. Tiene doble sentido, en veces sí, en veces no. Y es ahí donde Dios nos está hablando a nosotros. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos dijeron, esto es lo que somos, no hay cambio, aquí esto es. Pero cuando a nosotros nos viene podemos decir eso. Dios, hermano, nos dice, el que duda es como las olas del mar, pero el que cree en seguridad, dice que Dios nos va a dar. Pero si no cree, pues no vamos a recibir. ¿Qué es lo que tú necesitas, hermano? ¿Qué es lo que usted necesita en su vida? ¿Qué es lo que necesitamos en nuestro corazón? No nos damos cuenta, hermanos, que cada día que pasa la iglesia está sufriendo, que la iglesia, hermanos, está menguando, que la iglesia está opacándose porque el enemigo la quiere destruir. Pero el Señor dijo que las puertas y el Hades no iban a prevalecer contra ella.
Pero hay algunos que el enemigo los quiere opacar. Es una realidad, hermano, la que estamos viviendo. Si hoy se nos pusiera a nosotros esta situación, si ustedes siguen insistiendo en ir a su iglesia y a adorar al que adoran y no se arrepienten y dejan de hacerlo, los vamos a encarcelar, los vamos a torturar, los vamos a hacer algo. Ese sería un temor, ese sería un miedo. Pero cuando no hay tan persecución, en veces no se nos mueve, como dicen, la carpeta. Siempre hay una comodidad. Pero necesitamos buscar a Dios, porque no sabemos si las circunstancias en un día de nuestras vidas cambien. Pero Dios quiere que tengamos convicción. Estos hombres la tuvieron, un ejemplo de convicción. Para concluir, hermanos, el mensaje. Entonces, hay algo que necesitamos hacer. Necesitamos ser forjados nosotros en nuestra vida. Necesitamos ser forjados. La palabra del Señor dice que así como el oro es procesado, nosotros también necesitamos ser procesados. Necesitamos ser forjados. Estos hombres estaban forjados, estos jóvenes estaban forjados. ¿Cómo estaban forjados? Su decisión fue rápida, su respuesta fue rápida. No, a mí no nos vengas con esto, rey, nosotros sabemos esto. Ellos respondieron rápido. ¿Por qué? Porque ellos estaban forjados en Dios. Ellos era rápida su respuesta, ellos era fuerte su firmeza. Ellos estaban así. Hoy si nosotros necesitamos ser forjados, el Señor nos habla de ello. Perfecciónate en Dios. Perfecciónate en Dios. Dice primera de Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice el Señor entonces en su palabra, dice esto. Pedro nos está diciendo que después que hayamos pasado, hermanos, nosotros, primera de Pedro 5:10, dice que hayamos pasado padecimiento un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. Que hayamos pasado por entonces un poco de tiempo en persecución, en padecimiento, eso nos ayuda a nosotros a creer en Dios y nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Quiere decir, hermanos, que Dios, este ejemplo de confianza nos puede llevar a mantenernos firmes. Como ya dije anteriormente, solamente es una vez, solamente es una vez. No sabemos el mañana, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué situación va a venir a nuestras vidas. Job fue puesto en una situación donde enfermó y donde se le fue quitado todo. Es una situación diferente, fíjese, a la que están viviendo ahorita los hebreos, lo que está viviendo Sadrach, Mesach y Abednego. Job fue puesto en esa situación. ¿Por qué Dios lo puso así? Él confió en Dios. Se me quitó todo, pero yo sigo confiando en Dios. Vine, nací desnudo y así me voy a ir sin nada. Quiere decir que él entendía lo que estaba pasando. Pero ahora nos toca a nosotros. ¿Qué estamos nosotros viviendo? Pero necesitamos ser establecidos. Como el oro es forjado por el fuego, primera de Pedro 1:7, capítulo 1, verso 7 dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Así como el oro se pone a prueba con el fuego, dice que nosotros somos puestos a prueba ¿en qué? En los problemas, en las circunstancias. Es que hay mucho, hermanos, ahí. Usted tome una libreta y ponga puntos. Ok, Señor, te estoy adorando con todo mi corazón. Siento tu presencia, hablo en lenguas. Estoy llorando, estoy trayendo almas. Usted empieza a poner cada punto en su vida. Usted va a entender que su vida está siendo probada. Confío en ti, no confío en ti, Señor. Todas esas cosas están ahí. Y luego dice, si ustedes pasan la prueba, la confianza será más valiosa que el oro. Si ustedes pasan la prueba, entonces dice la palabra, su confianza será más valiosa que ¿qué? Que el oro.
quiere decir que no hay cosa que se compare en este mundo con Dios. ¿Por qué? Porque si usted tiene algo que es valioso, de valor, eso no se compara con lo espiritual que el Señor tiene allá en la vida que viene enseguida. Hay muchas cosas, hermano, que el Señor nos está diciendo, pero luego dice, su confianza será más valiosa que el oro. Pues el oro se puede destruir, así cuando Jesucristo aparezca, habrá bien en la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Entonces quiere decir que si nosotros confiamos en Dios mejor que el oro, entonces dice que lo que hayamos pasado por tantas pruebas, entonces merece ser alabada, merece ser recompensada, merece ser gratificada. Y eso no sucede aquí, eso sucede allá con el Señor. Por eso Job, él estuvo dispuesto a morir. No traje nada, no me llevo nada, pero allá hay algo que mis ojos van a mirar. De oídas te oía y no te conocía, pero ahora te conozco. Es ahí donde la convicción nos lleva a conocer a nuestro Dios más cercamente. Pero si no tenemos pruebas, si no tenemos lucha, si no estamos luchando y peleando en contra de ella, entonces no estamos viendo la mano de Dios. Entonces no podemos decir como Job, porque Job dijo: de oídas te había oído que podías hacer cosas, haces esto, haces el otro, haces maravillas, haces cosas grandes, Señor. Las he escuchado, pero no han pasado en mí. Pero si tú las vives, entonces vas a conocer a Dios más cercamente. Por último, le invito a que se ponga de pie. Daniel capítulo 3, verso 21 al 25. Esto es tremendo lo que pasaron ellos. ¿Cómo, hermano, se logra a tener esa convicción que ellos tuvieron? Por creer en el Señor. Entonces ahí va a ser probada, hermanos, la convicción nuestra, así como la de ellos. Si estás enfermo, si tienes problemas, si el enemigo te está poniendo circunstancias, si tu propia vida está pasando por circunstancias y le crees en el Señor, entonces cuando creas en el Señor vas a poder entender la gloria de Dios moviéndose en tu vida. Y es aquí la conclusión de este mensaje en Daniel 3, 21 al 25. Dice: entonces estos varones fueron atados con sus manos. Llegó el momento, no quisieron dejar su convicción. Átenlos de manos, de pies. Dice con sus manos, fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiente. Llegó el momento de la prueba en su convicción. ¿Será? ¿No será? Dios los librará, Dios no los librará. Pero ahí está la prueba. Esto es lo que ellos creyeron. El verso 22: y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sac, Medrac y Abednego. Imagínense, aún todavía no los empezaron a aventar, y ahí fue donde hasta aún los que los aventaron, hermano, también fueron fulminados. Las llamas del fuego, cómo estaba esa cosa ardiendo, pero ahí fueron muertos también estos hombres que los aventaron. Y fíjese lo que dice en el verso 23: y estos tres varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces dice el verso 24: entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y dice, y se levantó apresuradamente. Él miró y luego vio y se levantó apresuradamente. Algo está aconteciendo, algo está pasando ahora en lo que ellos habían creído. Ellos dijeron: no, rey, no nos vamos a inclinar, nos metas. Si Dios nos libra, y si Dios no nos libra, de todas maneras no vamos a creer, no vamos a dejar lo que hemos creído. Entonces este rey, cuando lo aventó, se asombró y se quedó viendo, y dice entonces, y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: ese
dice, le respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y el verso 25 dice: y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego, sin sufrir daño a ninguno. Y el aspecto del cuarto era semejante al Hijo de los dioses. Ya estaban adentro, pero estaba Dios con ellos. Solamente eran 3. Si estás pasando por enfermedad, o estás pasando desánimo, o tu vida espiritual está moviéndose, dice que Dios va a estar allí. Dios se mueve en medio de tu vida y Él está ahí y te abraza, pero Él quiere tu convicción. Tú no lo vas a poder llegar a entender, hermano, iglesia, si tú no te forzas a forjarte como el oro, si tú no pasas la prueba, si no te mantienes firme a decir: no voy a hacer caso a esta cosa que me quiere quitar mi creencia y mi convicción, no lo vas a poder entender. Pero si tú te dejas y crees en Dios, vas a poder experimentar aún mucho más de lo que has experimentado en tu vida. Y luego dice: y él dijo que veía, hermanos, a este cuarto como el Hijo de los dioses, o sea que Dios estaba allí. Y luego dice entonces Daniel, verso 3 al 27, esto es lo que acontece enseguida. Y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Todos llegaron: ¿qué está pasando? Los aventamos y ahí vienen y los están mirando. No les pasó nada, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Esta palabra, dele alabanza al Señor, dele esas palmas a Dios y dígale: yo creo, Señor, que tú eres poderoso, que tú eres suficiente y bueno. Él lo puede hacer, Él te puede librar, pero ¿sabes qué Él quiere? Que nosotros digamos no al pecado, no a lo que hace daño al cuerpo, no lo que hace que yo no crea en Dios. Dios quiere que tú le digas: detente, yo no voy a hacerte caso. Desánimo, detente, yo no te voy a escuchar. Enfermedad, detente, yo no te voy a creer que soy enfermo. Desánimo, detente, yo no me voy a desanimar. Yo voy a creer en el Señor. Diablo, detente con tus tentaciones y decirle: Dios, yo creo en ti. Y Dios, hermano, te va a bendecir. No va a haber humo, no va a haber enfermedad, no va a haber desánimo que te haga, hermano, en tus propias ropas, en tu propia vida, ni a un olor, ni a una situación, porque dice que ellos ni a humo olían, ni sus cabellos estaban quemados. Habrá alguien que en esta mañana, hermano, quiera venir al altar y decirle al Señor: Señor, hay un ejemplo de convicción. Pero no solamente hay un ejemplo, hermanos, hay miles de ejemplos que están escritos en la Biblia, y muchos de esos ejemplos puede ser tu situación. Si tú buscas, bueno, yo estoy pasando esto, habrá un ejemplo de ello. Hay un ejemplo en la Biblia que te puede decir: Dios hizo esto en esta condición, que puede ser similar a la tuya, y Dios te puede librar. Pero hoy, si usted viene al altar, hermano, dígale al Señor: Señor, yo quiero, Padre, forjar mi convicción, yo quiero mantener mi convicción. Dígale al Señor. Ahí está la alabanza que dice: Dios no rechaza la oración. La oración, hermano, es alimento a tu vida. Dios no rechaza tu alabanza. Dios no rechaza tu confianza. Si tú crees que no sientes, si tú crees que no vales nada, si tú crees que nadie te quiere, Dios te está diciendo que Él te ama. Dios está diciendo que no ha acabado con tu vida. Dios te está diciendo: mientras tú tienes vida, el Señor no ha terminado. Él sigue teniendo paciencia. ¿Por qué no le dices al Señor? No
Tú no me rechazas, Dios. Tú eres grande. Oración está